Entonces se empezó a grabar desde ahora. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a partir con esta clase. Es un poco más larga que los demás resúmenes, pero tiene mucho dibujito. Entonces al final no es tanto. ¿Ya? Entonces lo primero, el objetivo es cierto. Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos planos y parabólicos. A qué se refiere con parabólico, espejo esférico. Y análisis de la refracción en superficies planas, que eso lo vimos en la clase pasada, y en lentes convergentes y divergentes. Ya no son los mismos objetivos que le subí, sino que eran los objetivos antiguos del DEMRE. Porque este básicamente no es un Power que hice yo, lo editó otro profe. Pues se fijan, es como el mismo espíritu de los objetivos que están subidos en la plataforma. ¿Ya? Entonces acá vamos a analizar propiamente tal, en primera parte, la reflexión, tanto en espejos planos como en espejos curvos, y después vamos a analizar la refracción. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Por mientras voy a usar el puntero, ¿cierto? La reflexión, ¿cierto? Es el punto en el que cuando nosotros tenemos un rayo incidente, este rebota, devolviendo al medio original, ¿cierto? Este es el medio original, y acá está la superficie reflectora. Sí, disculpen, que iba a desactivar las anotaciones, porque a muchos se les pasa, así que, o sea, sé que muchas veces es un accidente, así que no los culpo. Chanfle. Ahí está. Acá. ¿Ya? ¿Y cómo elimino las anotaciones? Anotaciones. Con tu web borrar, se puede. Sí, pero para que no me aparece el menú de arriba. Ahí está. Clear all drawings. Ya, perfecto. Ya, eso. Yo sé que chiquillos muchos no lo hacen de mala onda, sino que se les pasa. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si acá nosotros estamos, ¿cierto? El medio 1, y acá está el medio 2, que va a cumplir la función de superficie reflectora, el rayo 1 se rebota, ¿cierto? Y se vuelve a la superficie, al medio 1, manteniendo todas sus características. Este rayo tiene la misma velocidad, tiene la misma longitud de onda y tiene la misma frecuencia. Los tres son totalmente iguales, ya no cambia ninguno, excepto la dirección de propagación. Y la ley de la reflexión me dice, ¿cierto?, que el ángulo de incidencia, que siempre se mide respecto a la normal, ¿cierto?, que esta normal es esta línea que hace un ángulo de 90 grados con la superficie reflectora, siempre se mide respecto a él. Esto de acá, este ángulo de acá, ojo, ese ángulo de ahí no es un ángulo de reflexión, ni un ángulo de incidencia. Eso es un ángulo. ¿Ya? Es el ángulo respecto a la superficie. Este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión, y a eso ya nos vamos a referir desde ahora. ¿Ya? Entonces existen dos tipos de reflexiones, que son la reflexión regular y la reflexión difusa. La reflexión regular es donde la superficie es perfectamente pulida, entonces todos los ángulos entran con un ángulo y todos los rayos reflejados se reflejan con el mismo. Entonces los rayos que exhiben paralelamente se reflejan paralelamente. Esta es la reflexión que pasa en los espejos que nosotros conocemos como espejos. Realmente la reflexión pasa en casi todos los tipos de materiales, solamente que en algunos la reflexión es regular y por lo tanto podemos ver reflejo, ¿cierto? Y en otros es difusa. ¿Ya? En el caso de la reflexión difusa, la superficie es rugosa, por lo tanto, si se fijan, los rayos que caen paralelos no se reflejan paralelos. Uh-huh. Se cumplen las leyes de la reflexión regular, sí, pero el problema es que si ustedes se fijan en una superficie rugosa, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, varias normales. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una normal acá, ¿sí? Ahí lo voy a hacer recta nomás. Por ejemplo, esa es la normal de esa superficie, porque ahí es 90 grados. Y por ejemplo, la normal acá es la normal que nosotros conocemos, porque ahí es 90 grados. Entonces se entiende que si, por ejemplo, un rayo llega con ese ángulo, se va a reflejar así. Pero si un rayo llega con ese mismo ángulo ahí, se va a reflejar hacia allá. Entonces, por eso
en superficies rugosas, como tenemos diferentes tipos de normales en la superficie, los rayos se reflejan para cualquier lado. Porque depende del punto en el que incidió el rayo hacia dónde se va. Ajá. Entonces acá nosotros vamos a asumir que tenemos superficie pulida y tenemos, ¿cómo se llama? Y tenemos reflexión especular o regular, como ustedes lo quieran llamar. Ajá. Entonces acá nosotros vamos a tener, ¿cierto? Vamos con un objeto puntual, un objeto P. Vamos a hacer más o menos el típico show o sea, el típico demostración de cómo ocurre la reflexión en los espejos planos. Uh-huh. Entonces digamos que digamos que desde el punto P sale un rayo, sigan ese rayito de ahí, y este rayo, ¿cierto?, va a reflejarse. Acá está la normal, ¿sí? Entonces este ángulo de acá es lo mismo que ese ángulo de allá, ¿cierto? Y ahí se refleja el rayo. Y ese es el rayo que ve la personita, ¿cierto? La personita ve ese rayo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué uno ve la imagen detrás del espejo? Y acá viene el concepto de la imagen, de la proyección de los rayos. Uno ve los rayos desde donde parecen provenir. ¿A qué es lo que me refiero con eso? Siempre hay dificultades y a mí me costó harto entender eso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo acá tengo un libro, ¿cierto? Un libro parado, y acá está mi ojo. Yo veo el libro ahí porque el rayo de luz me llega desde el libro, ¿cierto? Entonces mi ojo percibe que ese rayo de luz viene desde ese libro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que detecta este ojo de esta persona? Este ojo de esta persona detecta este rayo. ¿Y de dónde parece provenir ese rayo? Ese rayo parece provenir desde detrás del espejo, si es que es lo que nosotros podemos proyectar. Esta parte, que es donde el rayo no pasa, por acá, porque ustedes saben que detrás del espejo el rayo no pasa. El rayo sigue esta trayectoria, pero desde donde parece provenir es desde atrás del espejo. Y desde atrás del espejo es que yo veo la imagen. Porque si se fijan, todos los rayos que salen del objeto puntual P, finalmente, llegan desde atrás del espejo. O sea, parecen provenir desde atrás. Entonces, por eso la persona percibe la imagen desde atrás. Uh-huh. Una de las características, ¿cierto?, de las imágenes reflejadas, ¿cierto?, es que las imágenes pueden ser virtuales o reales. Las imágenes pueden ser derechas o invertidas. Vamos a ver que existen dos tipos de inversiones. Y las imágenes pueden ser de menor tamaño, de igual tamaño o de mayor tamaño. ¿Ya? En la PCU, en el término, los dos tipos de inversiones, existe la inversión izquierda-derecha, ¿sí? Izquierda-derecha, que no sé, creo que eso se le llama inversión lateral. Esta es la inversión que nosotros vemos en todos los espejos. Todos los espejos tienen inversión izquierda-derecha, si no me equivoco. Si Arthur me dice algo contrario, le creo a Arthur. No, tranquilo, vamos bien. Ah. Ya, todos tienen inversión izquierda-derecha. ¿A qué me refiero con inversión izquierda-derecha? Lateral. Es que, es lo típico, cuando ustedes ustedes tienen, no sé, puesta una polera que tiene letras, y cuando se ven en un espejo, esas letras se ven al revés. ¿Mm? Entonces, todos los espejos tienen inversión derecha, o sea, izquierda-derecha, pero la otra tipo de inversión que uno ve es la inversión vertical. ¿Sí? La inversión vertical es la que le interesa a la PCU. ¿Mm? ¿A qué me refiero con inversión vertical? Que si yo tengo acá mi eje óptico y acá yo tengo mi espejo, ¿cierto? Vamos a ver que pueden haber distintos tipos de espejos, y yo tengo mi objeto, a lo que a la PCU le va a interesar es cómo se va a invertir, si la imagen que se forma está derecha respecto al objeto, es decir, si está derecha verticalmente, o si la imagen que se forma al revés, es decir, se forma al otro lado del eje óptico, es decir, está invertida verticalmente.
A eso se refieren estos conceptos de derecha e invertida. Ya vamos a ver qué es virtual y qué es real. Como la seca de una foto, sí. O sea, en general las fotos tienen una inversión. ¿Cómo le saca una foto por el celu? No entiendo a Javier a lo que dijo entonces. Interpreté mal. Un screenshot. Sí, La selfie. sí, pues, pero la selfie tiene inversión izquierda-derecha. ¿Sí? La selfie tiene inversión izquierda-derecha. Acá yo me estoy refiriendo a la inversión vertical. ¿Sí? Un ejemplo tal vez la reflexión vertical. No sé si han hecho el experimento cuando tienen una cuchara Uh-huh. y ven y se ven el reflejo por la cuchara, a veces la imagen sale al revés. Uh-huh. Entonces, esa es una inversión de la imagen vertical. ¿Ya? Vertical. No es que salgas como, no es como un espejo común y corriente, ¿no? Sino la imagen sale invertida. Exacto. No, la imagen real o virtual ya lo vamos a explicar al tiro. Fuera del espejo es un poco más complicado que eso. ¿Ya? Entonces, para continuar, para retomar la explicación, ¿cierto? Vamos a referirnos que una imagen va a ser derecha, esta imagen es derecha y esta imagen está invertida. Una imagen es derecha cuando está al mismo lado del eje óptico, es decir, cuando está, entre comillas, para el mismo lado, ¿cierto? Si el objeto está para arriba, la imagen está para arriba, a eso se refiere. Ahí, si la imagen está para arriba y el objeto está para arriba, entonces ahí la imagen es derecha. Pero si el objeto está para arriba y la imagen está para abajo, entonces decimos que esa imagen está invertida. ¿Ya? No se vayan a confundir con la inversión izquierda-derecha, porque la PSU casi no toca eso, porque casi todos los espejos tienen ese tipo de inversión. ¿Ya? Entonces a eso nos vamos a referir cuando hablemos de inversión. ¿Ok? Y vamos a ver que hay ciertos espejos que pueden distorsionar el tamaño. Puede haber espejos más pequeños, o sea, espejos que disminuyan el tamaño de la imagen respecto a los cuerpos, ¿cierto? O la aumenten, o la dejen igual. Uh-huh. Entonces, una imagen virtual es como la imagen que se forma de los espejos planos. Uh-huh. Es una imagen que se forma de los espejos planos. ¿Por qué? Porque para nuestro sentido de la vista los rayos parecen provenir desde un punto por el que no ha pasado realmente, ¿cierto? Las imágenes virtuales son aquellas que se construyen con las proyecciones. ¿Sí? Las imágenes se construyen a partir de las proyecciones de los rayos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que si el objeto P está acá y el rayo parece provenir desde atrás, esa imagen es lo que nosotros llamamos una imagen virtual. Uh-huh. Porque realmente el rayo de luz no pasó por ahí. El rayo de luz, ¿cierto? No viajó, pasó por ahí y después se fue para allá. Sino que este, este rayo de luz parece provenir de ahí. Lo que pasó por donde se forma la imagen es lo que nosotros llamamos la proyección del rayo. Y las imágenes virtuales se forman cuando proyectamos los rayos. Uh-huh. Y usualmente, como dijo la compañera, se forman al otro lado del espejo, ¿cierto? Esta es la parte real del espejo, ¿cierto? Esta es la parte del otro lado del espejo, ¿cierto? Pero vamos a ver que en óptica, cuando se forman imágenes virtuales, en los lentes no hay otro lado del espejo, po. En un lente, ¿cierto? Se ve mi cámara, ¿no? En el en los, ¿cómo se llama? En los lentes no hay otro lado del espejo, hay este lado que es real y este lado que es real. Entonces los lentes también pueden formarse imágenes virtuales. Uh-huh. Entonces tampoco nos podemos aprovechar de eso de que se forman al otro lado del espejo. ¿Ya? Eso. Y la imagen real es una imagen por la que los rayos sí pasan por el punto, ¿sí?, de la imagen real. Esta imagen no la podemos percibir directamente con nuestros sentidos, pero la podemos registrar en una pantalla donde convergen los rayos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en este caso de este trébol de acá, los rayos salen. Uh-huh.
Y cuando los rayos pasan por la lente, se juntan. Y en ese punto se forma la imagen. Ujú. ¿Cierto? Entonces los rayos realmente pasan por ahí, no son una proyección. Ajá. Y esta nosotros lo proyectamos en una pantalla. Y se fijan cómo está la imagen es invertida verticalmente, es una inversión vertical. Entonces los rayos, las imágenes reales se forman a partir de donde pasan los rayos. Ujú. Entonces tenemos las imágenes virtuales que se forman con las proyecciones y las imágenes reales que se forman por los rayos. ¿Ya? Entonces la reflexión en el espejo plano, ustedes se la pueden aprender de memoria, casi nunca piden trazar rayas, ¿cierto? Y es que esto, en un espejo plano, ¿cierto? El espejo plano siempre construye imágenes del mismo tamaño que el objeto. Están derechas verticalmente, pero invertidas lateralmente, como todos los, como todos los espejos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá mi objeto y este es un espejo, yo puedo tirar un rayo. Eh, ¿Hacia dónde se va a reflejar el rayo? El rayo, ¿hacia dónde se va a reflejar? Hacia allá, hacia allá, hacia allá, o se va a devolver por donde mismo. Opción 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? ¿Hacia dónde se va a reflejar? ¿Qué opción? Opción 1, ¿cierto? Eh, Déjenme borrar el borrador. ¿Cierto? La opción 1 es la opción que se refleja por la ley de la reflexión, ¿cierto? Súper. ¿Y de dónde va a aparecer provenir la imagen? Acá nosotros tiramos, ¿cierto?, la proyección. Porque ahí uno no ve la imagen ahí, uno ve la imagen que parece provenir ciertamente desde allá, desde el fondo. ¿Sí? O sea, si el rayo sale de la punta, nosotros vamos a ver provenir la punta desde ese punto. Ujú. Lo vamos a ver provenir desde ahí. Ujú. Y se fijan la imagen que se forma, ¿ya? Acá tiré otro rayo, porque la gente suele tirar dos rayos para asegurarse que la imagen se forma ahí. Ujú. Entonces, varias cosas. La distancia del objeto al espejo es la misma que la distancia de la imagen al espejo. Es decir, S y S' son iguales. Y las alturas son totalmente iguales. La altura de este objeto es lo mismo que la altura de este objeto. Es decir, los tamaños son iguales. Lo único que hay es una inversión lateral. ¿Ya? Entonces, ya, perfecto. Fíjense cómo se va moviendo el objeto acá. Cuando se va moviendo, ¿cierto? La imagen. Acá tiran dos rayos para ver de dónde está percibiendo el ojo, de dónde viene el objeto. Se fijan, ¿no? Em, Dime, Vero, di la pregunta. Si quieres te dejo hablar, Vero, a ver, que los tengo que manejar. Vero, pero puedes hablar ahora. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ya. Profe, lo que no entendía más o menos, porque en el libro creo que salía como una información difusa, es que no entiendo lo de la imagen invertida, o sea, ¿se invierte de izquierda a derecha o eso es lo que no entiendo? Por ejemplo, esa foto que sale abajo que nosotros, no sé, nos mostramos con una P delante de un espejo y la P se va a ver invertida. Eso es lo que Ya, no me confunde. ya, perfecto. Entonces, para contestar a tu pregunta, Vero, con un punto no se logra ver la inversión, ¿cierto? Un punto es un punto, entonces simétrico. Pero acá se puede lograr ver con la P. Las imágenes en los espejos planos son invertidas lateralmente, es decir, se ve al revés, ¿sí? La P reflejada se ve al revés que la P del objeto, pero no tiene inversión vertical, es decir, la P no sale para abajo, ¿sí? Si la P tuviera una inversión vertical, aparecería abajo. Entonces, en este caso, las imágenes son derechas verticalmente. ¿A qué es lo que me refiero? Eh, Aparecen en la P está para arriba
y la otra P también está para arriba. Entonces son derechas verticalmente, pero son invertidas lateralmente. La inversión lateral es distinta a la inversión vertical. ¿Ya? Entonces esta imagen se dice que es derecha respecto al objeto. ¿Ya? ¿Contesto tu pregunta, Vero? Ya. Perfecto. Todavía no puedo cambiar esta. Ujú. Ya. Ajá. Entonces tenemos dos tipos de espejos esféricos, ¿cierto? Tenemos los espejos cóncavos y tenemos los espejos convexos. ¿Ya? Los espejos cóncavos son aquellos que tienen su superficie reflectora como por dentro, por la guatita. Ujú. Los espejos cóncavos son los que reflejan por este lado, por la parte que está hundida, entre comillas, como por la parte donde uno toma sopa en la cuchara, si lo quieren ver como una cucharita. Ujú. ¿Sí? Y los espejos convexos son aquellos que reflejan por la parte exterior, por donde se ve la guata realmente, como si fuera una guata humana, ¿cierto? De una persona que tiene pancita, como yo. ¿Cierto? Por acá en la superficie reflectora. Cóncavo se refleja por acá, convexo se refleja por acá. ¿Ok? Entonces, estos espejos, ¿por qué se les dice esféricos? Porque provienen desde una esfera. ¿Sí? O sea, acá uno podría hacer un círculo. ¿Sí? Y eso provenía de una esfera donde C, que es el centro de curvatura, es el centro del círculo del que proviene el espejo. Uh-huh. ¿Ya? C es el centro del círculo del que proviene el espejo. ¿Sí? Vértice, vértice es el punto donde el eje óptico, ¿cierto? Esta cosa de acá se llama eje óptico, EO, se junta con el espejo. Uh-huh. Y el foco, ¿cierto? El foco es el punto donde van a converger los rayos que llegan paralelos al espejo. Ya vamos a decir qué es. El foco, ¿cierto? Aproximadamente, en la mayor parte de los espejos esféricos, es la mitad de la distancia CF. O sea, si, digamos, si esta distancia, no sé, si esta distancia es 10, el foco está a la mitad. La distancia es 5 aproximadamente. ¿Ya? R medio, sí. Eso. Disculpen ese 10 tan feo que apareció ahí. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá el foco también está adentro. ¿Cierto? En este caso el foco está dentro del espejo. Uh-huh. El foco, ¿cierto? Es el punto donde convergen todos los rayos que vienen paralelos al eje óptico. O sea, si un rayo viene paralelo, este rayo siempre se va a ir al foco. Uh-huh. Y si un rayo proviene del foco, siempre se va a reflejar paralelo. Uh-huh. Entonces esa es la especialidad del foco. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esto está acá? Ya, esto creo que no lo saqué. Acá una pregunta. Si este es el rayo incidente y este es el rayo reflejado, ¿cierto? Si este es el rayo que se refleja en un espejo, es decir, el rayo pasa por el foco, ¿cuál de los siguientes cuál de los siguientes 5 rayos es el que, cuál de los siguientes 5 rayos es el que es como el padre del rayo reflejado? No sé si se entiende la pregunta. Ya, exacto. Al parecer se entendió. El rayo 2 viene paralelo al eje óptico y él es el que se refleja hacia el foco. Es decir, el rayo 2 corresponde al rayo incidente de este rayo que nosotros mostramos. Es decir, ese es el rayo 2. Chanfle. Ups. No, ¿qué está pasando? No, disculpa que estaba tratando de hacer una cuestión. Entonces eso, a eso me refería, chicos. ¿Ya? Esto creo que es una pregunta o un ensayo que saqué. Que si se fijan, el Demro pregunta cosas súper sencillas.
les pregunta cuál de los siguientes corresponde al rayo incidente de este rayo reflejado. ¿Ya? Y era bien simple saber eso. ¿Ya? Entonces nos vamos al siguiente. ¿Ya? Reflexión espejos esféricos. Ustedes tienen que saberse por qué pasa eso. Uf, ¿ya? Hay razones bien profundas. Y tiene que ver como con la tangente, ¿cierto?, que uno le hace a la superficie curva. Me quedó horrenda. No sé si puedo hacer líneas con esto. ¿Ya? Ah, se equivocó, dijo la Vero. Porque lo iba a borrar. Ah, ya. Ya lo que pasa, ya, mejor no nos ahondemos en esa explicación, pero es una explicación geométrica. Ujú. Porque en un espejo curvo también se cumple la ley de la reflexión. Solamente que acá dibujarla normal, ¿cierto? Acá en este caso es más o menos complejo, porque en este caso, ¿cierto? El radio es la normal a la tangente en ese punto, ¿cierto? Porque ustedes saben que las tangentes a los círculos son perpendiculares a los radios y ahí se hace un análisis y siempre llega al foco, ¿ya? Un análisis geométrico de ese estilo, ¿ya? Ujú, exacto. Esto me pasa. Reflexión en espejo esférico. Tienen que considerar la ubicación del objeto y los rayos incidentes, pártanlos desde el objeto y, ¿cierto? Y acá nosotros sabemos 3 tipos de rayos que son útiles. Hay un cuarto, pero nadie lo usa, ¿ya? Bien, el primer rayo es el que va paralelo al eje principal. El rayo que va paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Ujú. Es el que ya les mostré. Si un rayo pasa por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Y si un rayo pasa por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Esos son los 3 rayos que tienen que conocer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi objeto ahí, y yo decido tirar ese rayo. Ojo, chiquillos, uno más o menos siempre tira los rayos desde la punta, ¿ya? ¿Sí? Es como convención, pero pueden tirarlos de donde quieran. Lo pueden tirar desde acá o desde acá, como ustedes quieran, ¿ya? Uno los tira de la punta porque la punta incluye toda la altura del objeto. Bien, ese rayo fue paralelo. ¿Hacia dónde se va a reflejar? Aquí necesita hacia atrás. Esto, chiquillos, va a quedar grabado y esto está en los videos. Así que para que lo vean, si quieren, después lo pueden anotar. ¿Ya? Entonces, el rayo que va paralelo, si es cierto, se va hacia el foco. Y por ejemplo, acá yo tiro un rayo que pasa por el centro de curvatura. ¿Hacia dónde se va ese rayo? Se va hacia el centro. El rayo llega acá y se refleja por donde mismo. Es decir, el rayo en rojito es el que se refleja. ¿Y dónde se juntan los 2 rayos? Los 2 rayos se juntan ahí. Entonces, por lo tanto, ahí se forma la punta de la flecha. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí se forma la flecha. ¿Cómo es esta imagen? Describámosla. Ya. De nuevo. La gente no cachó, parece. El tiro... Ya. Al tiro... ¿cómo se llama? Ah, se me olvida esto. Disculpen, chiquillos, soy un poco más lento con el zoom. ¿Ya? Entonces, miren. Acá yo tiré... Hoy tiene hartas dudas. Hay harta duda. ¿Ya? Al tiro, primero para responder al tiro a Carolina, en el espejo plano no hay foco. No hay foco. Y para que se refleje tiene que ser de un foco en específico. O sea, a ver, cuando una imagen, ¿cierto? O sea, cuando un rayo de luz se refleja en un... Para que se refleje, tiene que ser de un punto en específico. Ya. Mucha duda, ¿ya? Sí, vamos de uno.
vamos de a uno. Ya. Primero, en un espejo plano no hay foco, ¿ya? Para solucionar la de Carolina. Después, ¿qué dice Vero? Para que se refleje tiene que ser de un punto en específico. Siempre el rayo va a tener que salir de un punto en específico. Ujú. Siempre el rayo tiene que salir desde un punto en específico y vamos a ver que donde se juntan los rayos se forma la imagen. La imagen siempre se forma de los rayos, ¿ya? Y solo hay un o dos focos. En los espejos curvos solo hay un foco. Un solo foco en los espejos curvos. ¿Ya? Nuevo esto. ¿Ya? Eh, Sí, los rayos salen del objeto. siempre salen del objeto, ¿ya? Te voy a dejar por mientras que contesté la duda en el chat, Arthur, mientras explico esto, Claro. ¿ya? Oye, Felipe, igual mandaron una página por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, ahí la voy a Sí, explicar. sí, sí, ¿Ya? yo creo que eso es como lo mejor para explicarlo. Ya, no, pero lo que quiero hacer esto porque el otro tiene como todo en uno. Entonces, Ah, sí. te voy a mostrar al tiro, ¿ya? Ya. Más sencillo. Ya, mira, voy a tratar de dibujar los rayos yo. Como, mira. Lo que pasa acá, chiquillos, el objeto tira rayos para todos lados. El objeto tira un rayo para allá, tira un rayo para allá, el objeto tira un rayo para allá, tira un rayo para allá. ¿Cierto? El objeto tira Sí. rayos para todos lados. Tienen que entender de que nosotros podemos ver las cosas porque hay luz que llega a nuestros ojos desde los objetos, po. Si es que no hubiese luz que es rebotada del objeto hacia nosotros, no veríamos nada, veríamos Exacto. negro. Exacto. Entonces, siempre hay luz rebotando en todos los lugares, proyectándose de todos los lugares, y así es como podemos ver las cosas, po. Ya. Entonces nosotros elegimos ciertos rayos específicos nomás. Rayos que, por eso le llaman rayos notables. En este caso yo elijo el rayo morado, porque el rayo morado es paralelo. Y el rayo morado, cuando llega a este punto, se refleja. ¿Y hacia dónde se va a reflejar? Es por eso que yo lo elegí, porque ese rayo se refleja hacia el foco. Pero yo podría elegir otro rayo. Yo podría, por ejemplo, elegir un rayo que se va hacia el foco. ¿Ya? El rayo que va hacia el foco, ya me salió como súper mal. No, está bien. ¿Ya? El rayo que se va hacia el foco, ¿cierto? Ya, esto me sale mucho mejor en la pizarra, chiquillo. ¿Ya? El rayo que va al foco, de hecho me quedó súper mal. No me va a dar el mismo resultado. Auxilio. ¿Ya? Pero, ¿podrías como mostrar la otra, la que pasa por el centro? Sí, es que el pas. ¿Ya? Lo que pasa es que acá más o menos me tiene que quedar bien. O sea, ustedes lo pueden hacer con regla. Mira, lo puedo hacer. Ignoren el rayo del centro. El rayo del centro, ignórenlo. ¿Ya? Se ve el PowerPoint como lo puedo editar, ¿no? Sí. Entonces, si tomo esto y ese rayo, lo paso por el foco, ¿cierto? Ese rayo va a llegar ahí. ¿Y hacia dónde va a rebotar ese rayo que acabo de dibujar? Ese rayo que acabo de dibujar va a rebotar paralelo. Entonces, es decir, yo acá tomo y va a tener que rebotar paralelo a ese rayo. Y se fijan por dónde justo pasa. Mira qué bonito esto. ¿Ya? Para que lo vean. El rayo que acabo de dibujar, ¿cierto? Sale desde el objeto, pasa por el foco y rebota paralelo. Y el rayo morado, si se fijan, sale paralelo y se refleja ahí. ¿Y dónde se forma la Perfecto. imagen? La imagen se forma justamente ahí. Ahí se forma la imagen. Uh-huh. Y acá usaban el rayo del centro. Y el rayo del centro es el... Ah. Y el rayo del centro es el rayo que usaron acá, ¿cierto? Y el que se devuelve por el mismo lado. Entonces la imagen se forma ahí. ¿Ya? Claro, con dos rayos ya se puede hacer la imagen. Exacto. Dos rayos bastan. Por eso en el ejemplo del PowerPoint usan el rayo paralelo y el rayo del centro. Pero acá les di el ejemplo con el rayo del foco. ¿Ya? ¿Alguien quedó con duda con esto, chiquillos?
Ya. Igual, ojo que no en todos los casos se puede usar el rayo del centro. Ahí hay que tener cuidado. Sí, no en todos los casos se puede usar, exacto. ¿Ya? Y acá una cosita. La imagen de esta forma, primero, esta imagen está derecha o invertida. Esta imagen está invertida, ¿cierto? ¿Ya? Esta imagen es más chica o más grande, o de igual tamaño. Esta imagen es de menor tamaño, ¿cierto? Es de menor tamaño. Y el tercer criterio es si real o virtual. En este caso, los rayos sí pasan por ahí. Los rayos sí pasan por ahí, por lo tanto, la imagen es real. Un truco que me enseñó mi profe de física del PREU, cuando yo hice esto, es que las imágenes invertidas son siempre reales. No sé si eso será verdad, pero en la PSU siempre es verdad. Porque de todos los casos, y sé que siempre que son invertidas son reales. Y así siempre me deshago de muchas cosas. No sé En tu si los caso. casos fuera de la PSU son distintos, pero al menos en la PSU siempre pasa así. Ya, como otro guiño guiño. Ah, ¿por qué hago estas cosas? Le pongo escape y saco el PowerPoint. ¿Ya? Esto me pasa por ser un abuelito. ¿Ya? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya nos quedan 4 minutos para el recreo. No, en todos, en convexos y en lentes siempre es eso. Si se invertía es virtual, exacto. Y ahora les quiero mostrar una cosita antes de irnos. Antes de irnos al recreo. ¿Qué es esto? Eh, Déjenme mirar. Acá está. Meetings Control. Les quiero mostrar una cosita. New Share. Acá está. Miren, ¿se ve la pantalla del Google? ¿Del Google Chrome? Sí. Sí. Entonces, miren, nosotros estábamos en este caso. Este es el centro curvatura, ¿cierto? Este es el centro curvatura. Sí, acá está el foco y acá está el objeto al que yo estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, Sí. acá el objeto, disculpen, lo achiqué, ¿ya? O puedo agrandar o achicar el objeto, que es genial. Entonces, fíjense, este es el mismo caso que yo les planteé en el Power. Se ve mi cursor, ¿cierto? Se ve la manito. Sí, sí. Allá. Entonces, miren, ¿cierto? Este rayo va por acá, se refleja al foco, el que va al foco se refleja paralelo, y el que va al centro curvatura se refleja por donde mismo. Entonces acá ustedes, si van haciendo los rayos, por ejemplo, en el centro curvatura les debería dar que la imagen es totalmente simétrica respecto al eje horizontal. Y cuando pasan por allá, ¿cierto? La imagen se hace más grande. Y se hace infinitamente más grande hasta que ustedes pasan por el foco. Y justamente cuando están en el foco, no hay imagen. Son 10 minutos de recreo, sí. Ya los vamos a dar. Y después, cuando nos pasamos del foco, fíjense dónde se forma la imagen. La imagen se forma al otro lado del espejo. Y se forma con las proyecciones. Ya vamos a explicar eso. ¿Ya? Entonces, acá tienen todos los casos que se forman en un espejo convexo. ¿Sí? Y vamos a ver que cuando nos pasamos al otro lado del espejo, tenemos el espejo, o sea, este es el espejo cóncavo, y cuando nos pasamos al otro lado tenemos el espejo convexo. Y en el espejo convexo, fíjense, da lo mismo donde ponga la imagen que se forma siempre más chiquitita. Y ahí están los rayos que se tiran. ¿Ya? Ya voy a explicar esto, ¿ya? Después del recreo. ¿Ok? Ya, chiquillos, descanso de 10 minutos. A las 7:10 volvemos. No desconecten el Zoom, ¿ya? No lo desconecten. Porque vamos a volver después de esto. A las 7:10, ¿ya? Hay que dejar de grabar. Sí, y voy a dejar de grabar. Chat y recording. Ya, ¿dónde veo eso? Pausar.
desde ahora ya estamos volviendo a grabar. De que una lata, desde ahora las clases las vamos a subir todas de una continua. ¿Ya? Entonces, yo creo, chiquillos, como a varios les confundió un poco el dibujo que tenía todo, ¿cierto? Vamos a seguir con el Power que tiene caso a caso, ¿ya? Entonces le voy a compartir la pantalla del Power. Ya. Acá se ve el PowerPoint, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está la otra parte? ¿Por qué el dibujo en internet que estábamos mostrando lo podíamos mover? Porque la imagen se puede acercar al objeto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si la imagen la tenemos justamente en el centro? Nosotros tiramos el rayo paralelo. ¿Y hacia dónde se va ese rayo paralelo? Ese rayo paralelo se va a ir al foco, ¿cierto? Acá no se puede tirar un rayo al centro porque estamos en el centro, ¿cierto? Entonces, sí o sí tenemos que usar el rayo que va hacia el foco. ¿Y hacia dónde se va ese rayo que pasa por el foco? Se va paralelo. Y si se fijan, perfectamente la imagen se forma justo abajo de la imagen original. Entonces, no sé si se entiende un poco mejor, o sea, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Cierto? Cuando estábamos acá en la página, y en la página nosotros, ¿cierto? Teníamos el objeto, déjenme moverlo, teníamos el objeto atrás del centro de curvatura, y cuando lo movemos al centro de curvatura, ¿qué es lo que pasa? La imagen se forma justamente abajo. Y se fijan, estos son los rayos, po. Este de acá es el rayo paralelo, este es el rayo al foco, y este es el rayo al centro. Y en los tres, ¿cierto? Si se fijan acá, ustedes pueden ver la evolución de estos tres rayos. Entonces, cuando nos paramos en el foco, o sea, cuando nos paramos en el centro, la imagen se forma exactamente ahí abajo, que es el dibujo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Que el dibujo que nosotros vemos en el PowerPoint. Luego, ¿qué es lo que pasa si nosotros nos acercamos más al objeto? Es decir, si estamos entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, acá de nuevo, tenemos los rayos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el rayo que va paralelo, de nuevo se va a ir al foco. Y si tenemos el rayo que va al foco, de nuevo se va a ir paralelo. Y se fija la imagen que se va a formar, va a ser más grande. Va a ser más grande, sigue estando invertida y sigue siendo real. Y entonces es lo que nosotros vemos, de nuevo, para mostrarle la diferencia con Google Chrome. Google Chrome lo único que nos hace es como movernos los rayos nomás. Pues fíjense, ahora estoy entre C y F. Y fíjense dónde se forma la imagen. Acá, la imagen se forma, ¿cierto? Más grande, sigue siendo invertida y real. Acá está el rayo paralelo que se va al foco y acá está el rayo al foco que se va paralelo. Y acá está el rayo del centro. ¿Ya? Que el rayo del centro lo pueden o no usar si ustedes quieren. ¿Se entiende, chiquillos, qué es lo que significa esto? Solamente la ventaja del crop es que puedo mover la cosita nomás. No tengo que hacer el PowerPoint a cada rato. ¿Dudas todavía? ¿Dudas con esto, chiquillos? Los que tenían dudas acerca de la diferencia entre lo que estaba mostrando en el PowerPoint y lo que estaba mostrando en Google Chrome. ¿No? ¿Todavía no dudas? O quizá no han vuelto. Ya, perfecto. Quizá todos están tomando 11 todavía. Pensaron que era 15 minutos. Ok, entonces volvemos al PowerPoint. Ya me estoy manejando más con Zoom. Ahora les voy a enseñar cómo se hacen. Ahora les voy a enseñar cómo se hacen las imágenes virtuales, porque no aparte del espejo plano que genera imágenes virtuales, los espejos curvos, hacer imágenes virtuales un poco más complicado. ¿Ya? Un dato importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando la imagen se pone en el foco? Cuando el objeto se pone en el foco, todos los rayos, si se fijan, el rayo del centro y el rayo paralelo, o sea, y el rayo paralelo, ¿cierto? Valga la redundancia, quedan paralelos. Entonces estos rayos no se van a juntar ni hacia acá, ni hacia acá.
Esos rayos nunca se tocan. Por lo tanto, no se forma imagen. Exacto. No se forma imagen. Y el otro. No hay rayo del foco porque estoy en el foco. ¿Dónde tiro el rayo del foco? ¿De dónde lo saco? No voy a tirar un rayo así, pues. O sea, un rayo que vaya así. Finalmente no... Si estoy en Y tampoco se junta con nada. Po. Exacto. No puedo tirar un rayo al foco si no estoy si estoy en el foco. ¿Ya? ¿Ya? Y este es importante. ¿Ya? Porque miren, si tiro el rayo paralelo, de nuevo, hacia... Si tiro... No se forma... No sé, habría distintas objeciones, quizás porque mucha gente dice que las rectas paralelas se tocan en el infinito. No sé si eso realmente pasa, pero No, eso es una mentira, según yo. eso es una mentira, ¿ya? Sí. ¿Ya? Bueno, este rayo que es paralelo, ¿cierto? Se va hacia el foco, como todos los demás. Y acá podemos usar varias cosas. Podemos utilizar el rayo que va al foco, que sería este amigo de acá. ¿Ya? Esto lo tendría que hacer con la flecha del PowerPoint. Ese queda medio incómodo. Así que acá en el Power utilizan el rayo que va al centro. ¿Sí? Utilizan el rayo que va al centro. Entonces, si se fijan, los rayos cuando se reflejan, este rayo sigue hacia acá y este rayo sigue hacia allá. ¿Cómo se llaman este tipo de rectas? Estas rectas se van separando. Ay, ¿por qué le pongo escape? Ya, soy un estúpido. Estas rectas se llaman rectas divergentes, por si acaso, ¿ya? Se divergen. Entonces la imagen nunca se va a formar acá. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando la imagen no se forma? Cuando los rayos se están separando, ¿cierto? Cuando los rayos se separan, es que si se están separando en este lugar, es que provienen de un mismo punto. No sé si se entiende un poco la lógica. Uh-huh. Se hace una prolongación, se hace la proyección del rayo. Entonces digamos que yo tengo así, mi ojo está mirando hacia acá. Entonces mi ojo ve que estos rayos no se juntan en este lado del espejo, pero ve que esos rayos provienen desde un punto. Por ejemplo, mi ojo ve que ese rayo proviene desde allá. Y este ve que ese rayo proviene desde allá. Entonces yo voy a ver en ese punto donde se encuentran esas fotos, ¿cierto? La imagen ahí se forma. Entonces primero esta imagen es derecha. Matías, ¿quieres hablar? No, ya se equivocó. Ya. Entonces esta imagen es derecha, ¿cierto? Es derecha verticalmente. Y esta imagen es más grande, ¿cierto? Para ponerlo, es más grande, más G. ¿Esta imagen es real o virtual? Esta imagen es virtual. ¿Por qué es virtual? ¿Por qué es virtual? Ya. No, esas no son las razones correctas, por decirlo. ¿Ya? Porque no es que esté. Vamos a ver que. Ya. Esas son como trucos para acordarse. Porque es derecha y que está al otro lado. Eso, muy bien, Aranza. Porque nace de la convergencia de las proyecciones. Las proyecciones hacen nacer esta imagen, exacto. Esa es la razón por la que se denomina virtual. No, ni porque es derecha, ni porque está al otro lado del espejo, ¿ya? Esos son trucos como para acordarse, ¿ya? Por eso yo les digo que siempre que es derecha es virtual, pero imagínense la PSU les pregunta así, ¿por qué esa imagen es virtual? ¿Ya? Entonces ahí quedan ustedes, ¿ya? Entonces siempre es bueno entender, más allá de las cosas como más prácticas, la PSU es muy conceptual a veces. Entonces no se confíen. ¿Ok? ¿Ya? Y para mostrarles, ¿cierto? En New Share, acá, les voy a mostrar acá en la óptica. Fíjense. Acá, acuérdense que en el foco no se forma imagen. ¿Sí?
Cuando nos pasamos del foco, fíjense qué es lo que pasa. ¿Sí? Acá el rayo que va paralelo, es ese de ahí. Lo malo es que acá no tienen colores, ¿cierto? Se refleja hacia allá y este es el rayo del centro. Y ese es el rayo del centro y tiene que existir el rayo del foco. Ah. Sí, hay virtual lateral, sí. Siempre se ven al revés. Entonces, miren, chiquillos, miren, chiquillos, este rayo de acá, ese C de ahí, déjenme ver si puedo hacer una anotación. Ese rayo C de ahí proviene desde el foco. ¿Sí? Ese es el rayo que yo les decía que queda medio incómodo de hacer. Entonces el rayo que viene del foco, cuando llega al espejo, se va paralelo. Y también cae justo ahí. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Eso es como para decirle. Acá no lo hicieron tan bien porque fíjense que cae como ahí y lo truquearon. Pero si la convergencia estuviera abajo, habría una inversión lateral. Siempre hay inversión lateral. ¿Ya? Los espejos usualmente invierten lateralmente. Vertical, sí, pues. Si la convergencia estuviera abajo, habría inversión vertical. Exactamente, Camila. O Cami. Sí. Bueno, una anécdota. ¿Por qué te digo Cami? Porque hoy día me habló un niño que se llamaba Tommy y yo le dije Tomás. Y realmente se llamaba Tommy. No era un diminutivo. Se llamaba Tommy, entonces les voy a decir por sus nombres de ahí. Vero, la inversión vertical es lo que nos pasaba en la otra foto. O sea, es lo que... A ver, clear all drawings y cerrar. La inversión vertical es lo que pasa acá. Mira, Vero. Acá estamos entre el centro de curvatura y el foco. ¿Sí? Entonces, esta imagen de acá, si tú entendiste cómo se forma, ¿ya? Acá la imagen se forma hacia abajo. Acá convergen los rayos, en ese punto. Entonces, esta imagen está al revés verticalmente. Eso es lo que nosotros llamamos inversión vertical. Sí. Mira, te lo voy a mostrar de nuevo acá. Está al revés, sí. Pero es que hay dos tipos de al revés, por eso lo destaco. Está al revés que es como el que nosotros vemos en un espejo plano, y está al revés respecto al eje vertical. Entonces existen dos tipos de inversiones, lateral y vertical. Muy bien usados los términos. Al revés lateral y al revés vertical, súper. Y tienen que distinguirlo, porque la PSU una vez jugó con eso, ¿cierto? No sé si han visto el ejercicio. No sé si han visto tanto ejercicio de eso, pero... ¿ya? Pero lo preguntan, ¿ya? Eso. Bien, esos son los espejos. Esos son los espejos de este estilo, ya los cóncavos. Y acá está el espejo convexo, chiquillos. Y les muestro cómo se forma la imagen. En el espejo convexo, ¿qué es lo que pasa? En el espejo... No se ve el PowerPoint. Ups. Es que lo tengo que cambiar. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve. Ya. Entonces, en el espejo convexo, entonces nos estamos reflejando, ¿cierto? Por la parte de la guatita, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tiramos los rayos de siempre. Rayo paralelo. ¿Hacia dónde se va a ir ese rayo, el rayo paralelo? Para que lo digan en el chat. Se va al foco. ¿Ya? Y acá es donde a mí me surgía la idea, la duda cuando yo era un pequeño retoño como ustedes. Yo intentaba tirar el rayo hacia allá, hacia ese foco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se tiene que reflejar. Entonces, no se va hacia el foco directamente, sino que se refleja en dirección del foco, va a ir hacia allá. Es como que el rayo intentara entrar hacia el foco, pero como no puede entrar al espejo, tiene que rebotar en la misma dirección del foco. No sé si se entiende, ¿cierto? El rayo, como no puede entrar, tiene que rebotar. ¿Ya? Y eso es lo que me confundía a mí cuando yo era un retoño. O sea, yo pensaba, yo tiraba para adentro.
Y eso finalmente el rayo no entra al espejo, sino que rebota. ¿Ya? Y acá el otro rayo, el rayo, en este caso acá, ¿cuál tiran? Ya la chingada. Ah, ya. Tirar, miren, fíjense. Este es el rayo que va al centro. ¿Sí? Y el rayo que va al centro se tiene que reflejar, ¿cierto?, por el mismo centro. Entonces, el rayo que va al centro se refleja por donde mismo. ¿Y dónde se juntan dónde se juntan los rayos? Se juntan acá con las prolongaciones. Y la imagen que se forma es esa de ahí. Entonces se forma una imagen, primero, una imagen derecha. Y las imágenes derechas, como sabemos, son siempre virtuales. ¿Ya? Pero son virtuales también porque se forman de prolongación. Y es más pequeña. ¿Sí? Más pequeña o menos grande que lo mismo decir. Exacto. Súper. Y es como lo mismo que nosotros, ¿cierto?, vemos en el sitio web. En el sitio web, solo que acá está al revés, no más chiquillo. ¿Sí? Fíjense. Este de acá es el rayo paralelo y se refleja en dirección al foco. Este de acá es el rayo al centro. Si sigue la línea, es el rayo al centro curvatura. Y se refleja por donde mismo. Y el de abajito, ese de ahí, es el rayo que va hacia el foco. Lo puedo hacer con una anotación. ¿Cierto? Ese de ahí es el rayo que va hacia el foco. Y por lo tanto el rayo que va hacia el foco se refleja paralelo. Y todos, si se fijan, juntan ahí. Y clear all drownings. Y se fijan, da lo mismo en qué punto yo ponga la imagen. En un espejo convexo da lo mismo si la pongo cerca, si la pongo lejos, o si la... Bueno, el límite es cuando la pongo muy, muy cerca, es que se ve de igual tamaño. Pero si la alejo, se ve más chiquitita, pero siempre más chica que el objeto, siempre más pequeña. Entonces da lo mismo, entonces en el espejo convexo es solo un solo caso, uno. Y son siempre... Preguntan. Pero la pregunta es, ¿solo en convexos son virtuales? Porque también hay un caso, el último caso de los cóncavos también es virtual, ¿no? Ojo. Exacto, el último caso de los cóncavos, súper, gracias. Claro. Sí, cuando están pasados el foco se forma también una imagen Exacto. virtual. Este caso, no sé si lo ves. En este caso, estamos en el lado cóncavo. ¿Sí? Si estamos en el lado cóncavo, la imagen que se forma también es por proyección y también es virtual. ¿Ya? Ah, eso. Oh my God. Ya. Eso. Ahora nos pasamos a los lentes. Chiquillos, una cosita. No sé si han revisado la guía. Espérame, déjeme de cambiar el modo de la presentación. Acá. Sure. ¿Ya? Estamos acá. Y este resumen, ¿cierto? Que es lo que pasa cuando tenemos convexo cóncavo, está en la guía también. En la guía que subimos está. ¿Ya? Entonces, para que lo vean, esto es súper útil. ¿Ya? O sea, onda si son profesionales y la PSU así se lo aprenden de memoria, súper bien. ¿Ya? Ahora, antes de pasarme, nos vamos a pasar a los lentes, que es un poco más fácil. No, o sea, un poco más rápido, porque ya deberían más o menos entender la mecánica de los rayos. En los lentes tenemos dos tipos de lentes. Tenemos los lentes convergentes y los lentes divergentes. Se ve que ahí está el lente, ¿cierto? A mí, o sea, desde mi punto de vista se nota poco que es el lente. ¿Ya? Sí se ve. Se ve muy clarito. ¿Ya? Entonces, los lentes tienen dos focos. Pero no nos preocupamos del foco, ¿sí? Nos preocupamos del foco del que vienen los... O sea, en el caso de los lentes convergentes, nos preocupamos del foco al que van a ir los rayos. Es decir, el foco de acá no importa, ¿cierto? E importa este foco acá. En el caso de los lentes convergentes, cuando pasan los rayos paralelos, se juntan en el foco. Y en el caso de los lentes divergentes, importa el foco de donde vienen. Es decir, importa ese foco y este foco acá no importa mucho.
Ujú. Entonces, en el caso de los lentes divergentes, cuando los rayos van paralelos, divergen en dirección al foco. Eso es súper importante. ¿Ya? Esa es como la diferencia principal. Porque muchas veces también cuando yo hacía estas cosas, me daba duda cuál de los dos focos uso. Ujú. Entonces, formación imagen en la lente, ¿cierto? Lo típico. Y usamos dos rayos. ¿Sí? El paralelo al eje principal se refracta pasando por la lente al foco. Ujú. Y si pasa por el centro óptico, se refracta sin cambiar de dirección. ¿Cuál es el centro óptico? El centro óptico, déjenme al tiro, se los muestro. El centro óptico es esta parte, pero lo dice la diapositiva. Ese de ahí es el centro óptico. Este de acá. Entonces un rayo que pase por el centro óptico pasa derechito. ¿Sí? Siempre pasan derecho. Entonces esos son los dos rayos que tenemos que usar. No les recomiendo usar otro. ¿Para qué? Entonces los lentes convergentes, de nuevo, tenemos, ¿cierto?, dos focos y tenemos dos centros. ¿Sí? Entonces, si el rayo va paralelo, ¿hacia dónde se refracta? Se refracta hacia el foco. Uh-huh. Y si el rayo pasa por el centro óptico, uh-huh, pasa derecho. Entonces la imagen se forma ahí mismo. ¿Ok? Entonces esta imagen, ¿cierto? Esta imagen, ¿cómo la describimos? Esta imagen es invertida. Y por lo tanto, si invertida es real. ¿Sí? Es real porque se forma por rayos reales. Y es de menor tamaño. Menos tamaño. Uh-huh. Clara la descripción de esta imagen. ¿Ya? El segundo caso para los espejos, para los lentes convergentes, cuando estoy entre C y F. Entonces el rayo paralelo nuevamente se va a ir hacia el foco. Y el rayo del centro curvatura, ¿cierto? O sea, que pasa por el centro óptico, pasa derecho y la imagen que se forma, en este caso nuevamente, es invertida. Es invertida y por lo tanto también es real. Y ahí lo tenemos, súper. Y después viene esta imagen de acá. ¿Ya? Y ojo, acá por eso les digo que no usen ese tipo de cosas que pasa por que se forma al otro lado del espejo. ¿Ya? ¿Por qué se refracta la primera parte del lente? ¿A qué te refieres con eso, Carolina? Tal vez se refiere a que se refracta en la primera superficie y después en la otra. Hay dos cambios de dirección. Hay dos cambios de dirección. Sí, ya te entiendo. Sí, ya te entiendo. Lo que pasa es que acá hay una refracción y acá hay otra refracción. Hay dos cambios de dirección. Vea lo mismo, mira. Yo como lo hago, si quieren ustedes lo podrían tirar derecho y el resultado no cambia. ¿Ya? Estamos hablando de un lente de menisco o plano convexo. Este es un lente de menisco, creo. ¿Sí? Eh, los planos convexos son distintos. Los planos convexos son así. ¿Ya? Los planos convexos son así. Ya, sí. Tres tipos de lentes. Pero es lo mismo, la PCU no les pide diferenciar. De hecho, muchas veces la PCU utiliza esta forma de escribir el lente. En vez de escribir ese circulito, pone esto. Mm. ¿Lo han visto? No, esto no es un lente de menisco. ¿No? No, los lentes meniscos tienen una cara Sí. convexa y una cara cóncava. Sí. Ya sí. Lo acabo de buscar. Ya, no tenéis razón, es biconvexo. Pero miren, preocúpense nomás de esto, chiquillos. O sea, estos son los únicos tipos de lentes que se preguntan en la PC. No se preocupen de los demás tipos. ¿Ya? Este es como un lente de lupa. Sí, esto es como un lente de lupa. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Ya. Eso. Bien. Entonces acá
este rayo, y fíjense que acaba de haber una refracción, pero da lo mismo, no la tomen en cuenta, ¿ya? Ustedes simplemente trácenlo, porque es muy leve. Ujú. O sea, si va paralelo, se refracta hacia allá, y si pasa por el lente óptico, ¿cierto? Va derecho. Y si se fijan, los rayos acá no se tocan. Ese y ese no se tocan acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no se tocan en este lado del lente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proyecciones, súper. Entonces hacemos la proyección del verde, o sea, la proyección del rosado, y hacemos la proyección del verde. Y ahí, ¿cierto? El lente, la imagen que se forma por las proyecciones. Y esta imagen es derecha y virtual. Entonces, ojo para los que dicen que las imágenes virtuales se forman al otro lado del espejo. ¿Ya? Esta imagen se formó al mismo lado, la virtual. Entonces no tiene sentido eso. ¿Ya? ¿Ya? Así que ojo. ¿Ya? ¿Pueden seguir utilizando el derecha virtual? Sí, pero no la del otro lado del espejo. En este caso no tenemos otro lado del espejo, tenemos lente. ¿Ya? Eso. Entonces está claro esa imagen. ¿Ya? Y se puede ver, eh, les voy a compartir de nuevo la pantalla. Acá. ¿Sí? Miren. Este es el objeto. ¿Sí? Entonces fíjense acá, este punto X de acá es el foco. Uh-huh. Entonces si estoy alejado del foco, si estoy pasado al centro de curvatura, la imagen se ve invertida y más pequeña. Y me voy acercando, después se va a ver cada vez más grande. Uh-huh. Francisco, fuera. Disculpen, chiquillos. Después cuando llegamos al foco, fíjense qué es lo que pasa en el foco. Todos los rayos van paralelos. Entonces no se forma imagen de nuevo en el foco. Y cuando nos pasamos del foco, ¿cierto? La imagen que se forma es virtual. ¿Se ve? Ya súper, muy bien explicitado con esto. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? La imagen en los lentes convergentes. Ya. Ahí está. Y igual siempre es más amigable un lapicito. Se ve mucho mejor que una flecha. ¿Ya? Y finalmente vamos a tener las imágenes. Sí, vamos a tener las imágenes que se van a formar en los lentes. ¿Sí? Voy a cambiar el share. Y acá los lentes divergentes también hay un solo caso. Fíjense. Ya, chiquillos. Opciones. ¿El rayo paralelo hacia dónde se va a ir? ¿El rayo paralelo se va a ir hacia ese foco? ¿O se va a ir hacia ese foco? ¿O se va a ir hacia allá? Les pongo opciones. Opción 1, 2, 3. ¿Cuál de las tres opciones es la que toma el rayo? ¿1 o 3? Ya. Bien, ya. Genial. Esta es la duda que quería generarles, chiquillos. Esta es la duda que los quería generar. Acuérdense que los rayos de los lentes divergentes divergen, se separan. Entonces nunca pueden irse a un foco, divergen del foco. Entonces primero acá no rebota. El 3 no puede ser porque los lentes no hay rebote. Claro, no un espejo, es un lente. Es un lente. Pasa el rayo de luz. Y toma el camino 1 porque es divergente. O sea, no va hacia el foco, sino que diverge. Y diverge el foco del principio. Es lo que les explicaba. Es lo que les explicaba acá. ¿Cierto? Que los rayos en los lentes convergentes, los rayos convergen al foco del otro lado. Y en los lentes divergentes, los rayos divergen del foco del lado primero. Eso es lo que les trataba de explicar para que se acordaran un poco. En los lentes divergentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba, cierto? Y el rayo que pasa diverge desde el foco. Uh-huh. Sí. 3, la proyección del 1. Súper bien, Matías. Súper bien.
3 es la proyección del 1. ¿Ya? Entonces, el 1 era la dirección correcta. Diverge. Y diverge en dirección a eso. Y después vamos a tener el que pasa por el eje óptico, ¿cierto? El que pasa por el eje óptico sigue derecho, por lo tanto, su proyección también es derecha. Entonces, la imagen que se forma es ahí, ¿cierto? Como lo dice ahí el PowerPoint. ¿Ya? Divergen después de refractarte, exacto. Un 7 es la prueba de transición, súper bien. ¿Ya? Entonces, tal como en los espejos convexos, en los lentes divergentes también hay un solo caso, y solo es este. ¿Sí? Lamentablemente no me mandaron una animación de este. ¿Ya? No sé si estará en la misma página, pero yo creo que más que eso uno no puede hacer. ¿Ya? Y acá está el resumen, que está en la guía, no lo copien, está en la guía. ¿Ya? Si lo copian, copienlo de la guía. ¿Ya? Llega un poco para recordarnos que la PSU ya no pregunta tanto directamente efectos de la misión, o sea, de la visión, pero como que les pide, entre comillas, aplicarlo. Entonces, en la visión humana, o sea, el ojo humano es una lente convergente, es decir, converge los rayos en un punto, y esta parte de acá se llama la retina. ¿Sí? Eso de allá es la retina, y el cristalino es nuestro lente. ¿Sí? Ese es el lente convergente que tiene la visión humana. En la miopía, el cristalino es muy poderoso, entre comillas, tiene una deformidad, ¿ya? Como yo soy miope, ¿ya? El cristalino tiene una deformidad y hace que que los rayos no lleguen a la retina, sino que lleguen antes de la retina. Por lo tanto, esto nos dificulta ver objetos que vienen de muy lejos, porque los rayos muy lejanos cuesta mucho convergerlos. Los objetos cercanos, como vienen de súper cerca, los podemos distinguir en nuestra retina, pero los objetos lejanos no podemos hacer ese trabajo. Entonces los miopes tienen problemas para ver de lejos. Y en cambio, los hipermetropes, la deformación del cristalino, ¿cierto? La deformación del cristalino hace que los rayos no los pueda converger bien, entonces convergen atrás de la retina. Entonces ellos tienen problemas con objetos que están muy cerca de ellos. ¿Sí? Y al parecer, o sea, yo creo que todos conocen a alguien con miopía, pero creo que, o sea, y no es muy común ver gente con hipermetropía en Chile, al parecer. No sé. ¿Qué enfermedad tiene Arthur tú? Yo soy miope también. Son casi todos miopes. Ah, mira, ahí tenemos Ahí hay una hipermetropía, súper. una chica con hiperentropía. Mi mamá también hipermetrope. ¿Ya? Mi mamá tiene las dos. Oh, tiene las dos. Mi mamá también tiene las dos. Exacto. ¿Ya? Y el astigmatismo no es algo que puedan preguntarse la PSU porque se soluciona con otro tipo de lente. Pero lo que pasa es que el cristalino no converge bien los rayos en un solo punto, sino que los rayos llegan en distintas partes de la retina. Yo tengo las dos, una mezcla de miopía con astigmatismo. Es decir, los rayos llegan antes de la retina y no suficiente con eso, son difusos, no llegan todos juntos. Entonces, por eso uno ve bordes. Las tres, ¿quién tiene? Auxilio. Hacer un pote de botella. Ah, no, mentira. Qué terrible. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué es lo que pasa? En la miopía, como los rayos llegan muy adelante, yo tengo que con otro lente. Compremos lentes por mayor. Ya, ¿cómo se arregla? Se arregla con lentes externos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la miopía es como si el cristalino convergiera mucho los rayos. Es un súper lente convergente en la miopía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que poner un lente divergente. Ponemos un lente divergente que separe los rayos. En la miopía ponemos un lente divergente que separe los rayos porque nuestro cristalino es muy poderoso y los junta. Entonces, si separamos un poquito los rayos, el cristalino los puede juntar un poco más atrás. Entonces, en el caso de la miopía tenemos que usar un lente divergente.
porque nuestro cristalino lo sobreenfoca. Entonces, tenemos que separarlo un poquito para que el cristalino lo haga así. Exacto. Yo tengo un lente divergente, ¿ya? Pero es un poco más de mezcla, ¿ya? Porque mis lentes también tienen que solucionar el astigmatismo. Uh-huh. Y los lentes ópticos son, igual es un poco más complejo el tema. Sí, es un poco más complejo. Pero el espíritu es que tienen que ser divergentes. Quiero que se queden con el espíritu de esto. Y la hipermetropía es que los hipermetropes no logran enfocar bien. Uh-huh. Entonces su cristalino no enfoca bien. Entonces tenemos que ponerle otro lente convergente para que los rayos lleguen un poquito más convergidos para el ojo del hipermetrope, y así el hipermetrope pueda convergerlo en la retina. ¿Sí? Como que hay que ayudarlo a enfocar. Y a los miopes nos tienen que ayudar a desenfocar un poco porque nuestro cristalino lo sobreenfoca. Y el astigmatismo, entonces se corrige con otro tipo de lentes, que no sé si Arthur lo habrá visto en su vida, que son los lentes. No, es que el astigmatismo, según yo, es cuando el problema no es de convergencia, sino de que el cristalino está como más deformado en ciertos lugares. Exacto. Entonces, como que la imagen se contorsiona, se difumina más. Exacto, se difumina. Entonces, Claro, pero no es como problema de nitidez. No es eso. Y esto se arregla con lentes cilíndricas, ¿ya? Y el astigmatismo no lo preguntan en la PSU, sino que está ahí porque es como uno de los típicos que ven. Y es súper común. Tanto los miopes como los hipermetropes suelen tener astigmatismo, ¿ya? Y la presbicia creo que es como el astigmatismo que le da a los viejos, o algo así. No sé, ¿ya? Pero Y las cataratas. no nos vamos a adentrar más en eso. Y eso ¿ya? Y ahí terminó la presentación, chiquillos. Primero, ¿alguien le queda alguna duda con la materia? Uh-huh. ¿Alguien le queda alguna duda con la materia, chiquillos? Porque quiero hacer al menos 2 ejercicios. Esto se va a subir a YouTube, ¿ya? Esto lo voy a subir a YouTube, chiquillos. Así que para los que quieran irse, ya pueden irse. Pero quiero hacer al menos 2 ejercicios PSU, ¿ya? Para aprovechar eso, ¿ya? Entonces, sí, no pesquen eso, ¿ya? Aumento lateral no lo van a preguntar, ¿ya? No pesquen eso, ¿ya? Aumento lateral, ¿ya? De hecho, lo que pasa es que ese libro es viejo, chiquillo. Entonces, tiene hartas cosas que son como opcionales, como para enriquecer su conocimiento. Y si lo leyeron, no se arrepientan de eso, ¿ya? No se arrepientan. Es aprendizaje, ¿ya? Sí. El libro es súper interesante y me gusta hartas cosas que tiene. Entonces, por eso nos sacamos todo, ¿ya? Pero no se preocupen del aumento, ¿ya? Eso. Voy a hacer ejercicios PSU, ¿ya? Déjeme abrir la guía, que se me olvidó abrirla. Esta es la misma guía 3, chiquillos. No hicimos una guía de óptica, ¿ya? La hicimos en conjunto, ¿ya? Sí, hagan las preguntas por Telegram. Exactamente, ¿ya? Ya. Entonces déjeme compartir en la pantalla. ¿Dónde se abrió esto? Acá está. Share. Se ve la guía, ¿cierto? Ya. Los ejercicios de óptica los tiré al final. Son desde acá. Desde el 18 en adelante. Ya, eso. Vamos a hacer 2 al menos, que es lo que primero me interesa. Ya, hagamos 3 porque el primero está muy fácil. El 18. Una bailarina se encuentra girando frente a un espejo plano dispuesto verticalmente. Espejo plano. Al respecto, ¿cómo es el tamaño de la imagen? O sea, nos preguntan por el tamaño y el sentido de giro. En un espejo plano, ¿cómo es el tamaño de la imagen? Acordarse.
el tamaño es igual. Entonces descartamos todo lo que no tenga tamaño igual. Ujú. Súper. Y son 3 más encima. No pueden ser. ¿Ya? Y el giro, ¿cierto? Si la bailarina gira hacia la derecha, tenemos que acordarnos que los espejos planos existe inversión lateral. Es decir, la izquierda se cambia por la derecha. Entonces, si ella está girando hacia un lado, en el espejo va a girar hacia el lado contrario, por la inversión lateral. Entonces gira en el sentido opuesto. Exacto, B. Muy bien. Súper. Y esta fue una pregunta PSU. PSU. Fue pregunta PSU y súper fácil. ¿Ya? La 20, al tiro la veo. Por la 20 también habían preguntado por... Déjame revisar, la 5 creo. Pero la 5... No, el 3, no, la 3. La 3. La pregunta 5 del ejercicio 3. No, es el 3. La 5 del 3. Ya Pero es creo que que no vamos hay... por esa. Sí, ya. Veamos la Ah, de 20. la guía 3. Sí, es que esta es la misma guía. ¿Ya? Ah, ya. Ya, solucionemos esto y después nos vamos a la 5. Ya, chiquillos, este es un espejo cóncavo, ¿cierto? Y el objeto se pone acá, ¿cierto? El espejo está pasado F. ¿Sí? Entonces acá ustedes tienen que tirar los rayos, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, acá les puede servir su pase escolar o su regla para tirar los rayos, ¿ya? Entonces, tiro el rayo paralelo. ¿Hacia dónde se va el rayo paralelo? ¿Hacia dónde se va a ir el rayo paralelo? Ya lo dijeron. Hacia el foco, súper. Sí, foco. ¿Ya? Entonces lo vamos a tirar hacia el foco. Miren, acá puedo hacer línea. Yujú. ¿Ya? Y después voy a tirar el rayo hacia el foco, ¿ya? Porque acá no tengo opción. Y si tiro... Espérenme, déjeme ponerle... déjeme ponerle... ¿ya? Ese es el rayo reflejado, por si acaso, ¿ya? Qué bello. Pues va a venir el rayo desde el foco. ¿Y hacia dónde se va a ir ese rayo del foco? Si el rayo va desde el foco, ¿hacia dónde se refleja? Paralelo, súper. ¿Ya? Entonces, si ese rayo viene desde el foco, se refleja paralelo. De ahí, ¿se fijan? Súper. ¿Ya? Si se fijan, este de acá y ese de acá no se juntan en ningún lado. Si no se juntan a ese lado, ¿qué tenemos que hacer? Se prolonga. Súper. Se prolonga. Entonces vamos a hacer las prolongaciones. La prolongación de este rayo viene desde allí y la prolongación de ese rayo viene desde ahí. ¿Sí? Entonces, la imagen que se forma se va a formar ahí abajito. Ay, rayos. La imagen se va a formar ahí. ¿Se entiende, no? Entonces, la imagen se forma ahí y veamos las características de esta imagen. Esta imagen primero es derecha. Es derecha y por lo tanto es virtual. Es derecha y virtual y es más grande o más pequeña que la imagen original. Es Más más grande. súper. Ya. ¿Y cuál es la alternativa que da eso? A ver, para no revisar, la D. Derecha. Virtual y de mayor tamaño. Y se fijan, chiquillos, ni siquiera se lo tienen que saber de memoria. Si ustedes estuvieran con su reglita en la PSU, les va a dar. Los dibujos dan, ¿ya? Entonces, de hecho, yo estaba tan así como jalado que yo miraba estas preguntas, miraba la posición y la contestaba nomás, pero pueden hacer los rayitos, pues. No sé si se puede ir con regla. Daniela, Daniela, dices que tú, o sea, ¿se puede ir con regla, dices Daniela? Yo usaría el pase. Sí, no sé si se puede. Es que igual puedes llevar comida, así que llevar una regla, Sí. no sé.
O el carnet. O sea, es que el carnet queda adelante. El carnet queda adelante, pero si usan el pase escolar, nadie les va a decir nada. Creo. Claro. ¿Ya? Eso. Y el último, que era el 5, para solucionarle la vida. ¿Ya? El 5 no es de óptica, chiquillo. ¿Ya? El 5 es de luz. Ah, pero esto lo revisamos en la clase pasada. ¿Sí? Esto, chiquillo, si quieren, para los que se queden acá, Sí. para los que se queden acá, ya pueden irse. Chao a todos, porque esto lo revisé la semana pasada, pero lo voy a volver a explicar para la persona que lo preguntó, ¿ya? Como para no ser tan mala onda. Miren. Cuando un haz de luz pasa del aire al vidrio, su rapidez de propagación cambia. O sea, ahí lo que está pasando es la refracción. Por otra parte, si una onda superficial en el agua, ¿cierto? Su rapidez de propagación depende de la profundidad del agua. Entonces, acá nos están diciendo, ¿cierto? Que si nosotros pasamos del aire, si pasamos del aire al vidrio, si nosotros pasamos del aire al vidrio, se está refractando. Entonces, si nosotros pasamos desde una zona poco profunda a una zona más profunda, en este caso también se estaría refractando la onda. Esa es como la analogía que hay que hacer. Porque ¿por qué nos ponen el ejemplo del aire al vidrio? Porque el aire al vidrio cambia la velocidad y por lo tanto hay refracción. Y de zonas poco profundas a zonas más profundas también cambia la velocidad. Entonces también hay refracción. ¿Okay? Entonces nos piden algo que sea coherente. O sea, nos piden una hipótesis, es decir, una predicción que nosotros podamos hacer que sea coherente con lo de arriba. Entonces, ¿se propaga en línea recta? No lo sabemos. No podemos decir si una onda se propaga en línea recta. Ya porque tenemos datos. ¿Pueden formar ondas estacionarias? Tampoco lo podemos decir. No una predicción acerca de esto. La energía depende de la amplitud. Es incorrecto, ¿cierto? Acuérdense que la luz, la energía depende de la frecuencia. Y si se refleja al pasar de una zona poco profunda a una zona más profunda, es una predicción. Cuando el aire, o sea, cuando la luz pasa del aire al vidrio, ¿se refleja algo? ¿Ya? Para los que preguntaron, chiquillos. Si la luz pasa del aire al vidrio, ¿hay reflexión? Para acordarse, chiquillos. Sí, sí hay reflexión. Siempre que hay refracción, hay reflexión. Por lo tanto, sería prudente que si yo pienso que si la luz del aire al vidrio se refleja, entonces la onda que pasa de poco profundo a más profundo también debería reflejarse. Es decir, es una predicción, y una predicción coherente. ¿Sí? ¿Cómo lo veo ya? Un poco más de análisis. La segunda, la E, es que dice, no cambia su frecuencia al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. Y es correcto, ¿cierto? La frecuencia es igual a la refracción. Entonces, quizá el DEMRE, yo creo que, ¿por qué dice que es la D? El DEMRE toma, ¿cierto? El DEMRE toma como quizás cierto que la frecuencia es igual. No es como una predicción que tú puedas hacer, sino que, o sea, ahora estoy interpretando al DEMRE. El DEMRE piensa, ¿cierto? Que la frecuencia se mantenga, no es una predicción que tú puedas hacer. Es algo que pasa. Y que sí o sí es, porque la frecuencia siempre se mantiene. Entonces, una predicción que tú puedes realizar es que hay reflexión entre los dos casos. Por eso yo creo que el DEMRE dice la D, y no es la E, que la E es cierta, pero no corresponde a una hipótesis. Exacto. En parte sí, porque te piden una hipótesis que es una predicción. Ajá. Entonces, predecir que la frecuencia se va a mantener quizá realmente no es una predicción porque es conocimiento, entre comillas, previo.
Quizá por eso ellos dicen que es la D. Yo siempre tenía un problema con esta pregunta, pero quizá eso lo ven, porque te piden una hipótesis, y una hipótesis es una predicción de lo que va a pasar. Y la frecuencia quizá ellos lo toman como un hecho de que pasa. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Y eso para no sacarles más tiempo, chiquillos, ¿cierto? Y despedirnos, ya, porque ya llevamos un harto rato.